en esta noche. Les invito para que abran sus Biblias allá en el libro de Job, capítulo 33, verso 26. Capítulo 33, verso 26 del libro de Job. Textualmente dice: orará a Dios y éste le amará, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Vamos, hermanos, a orar que la palabra del Señor corra y sea glorificada en esta noche. Que el Señor sea hablando a cada uno de nuestros corazones. Oremos. Soberano Señor Jesús, te adoramos, oh Dios, bendecimos, glorificamos tu nombre santo. Gracias. Bendito su nombre santo, Señor Jesús. Háblanos, oh Dios mío, te lo pedimos en tu nombre santo. Amén y amén. Estén cómodos, hermanos, tengan la amabilidad y vamos a disponer nuestro corazón a estar atentos a la palabra del Señor. Pero antes estamos también dando la bienvenida a un nieto de la hermana Aurora. Amén. Hijo de un pastor allí en Urabá. A ver quién levante la mano. Allí está, es un joven. Bienvenido en el nombre del Señor Jesús. Siéntase bien. Amén. Lo mismo al hermano, esposo de la hermana Joana, que hacía ratico y pronto no se veía, que Dios le bendiga grandemente. Amén, qué bendición. Y a todos en general, un abrazo en el nombre del Señor Jesús. Bien, hermanos, el domingo va a ser ya 15 días. Estamos dando una enseñanza preciosísima, como son todas, y estábamos hablando sobre la restauración a nuestra condición anterior. Vamos en esta noche a mirar la segunda parte. Amén. La segunda parte de esta enseñanza. Porque Dios siempre tiene mucho que decirnos a través de su palabra. He encontrado este texto allá en Job, capítulo 33, y es la réplica o derecho que también Eliú, amigo de Job, tiene de contestarle a Job lo que Job venía expresando acerca de lo que es la justificación. Y Eliú, más joven que los compañeros con quien él fue a visitar a Job, intelectualmente tiene palabras sabias. Amén. Y palabras que, hermanos, son de grande bendición para nosotros, porque son palabras también inspiradas por Dios. La escritura misma dice que toda escritura es ¿qué? Inspirada por Dios. Y los discursos de estos tres compañeros de Job son discursos que son inspirados por Dios, porque nos trae también grandes enseñanzas a cada uno de nosotros. Restaurándonos a la condición anterior. Y hay una versión de la escritura que me llama la atención. Se sabe que hay diferentes versiones de la palabra de Dios para un mejor entendimiento. Y he encontrado este texto en Job 33, 26 que dice:
cuando él ore al Señor, será aceptado y el Señor lo recibirá con alegría y lo restaurará a una relación correcta. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Vemos que este texto, en esta versión, es un texto más comprensible al entendimiento de cada uno de nosotros. Hay 4 referentes para llegar a lo que es la condición de ser restaurados por la gracia del Señor. El primer referente, cuando él ore al Señor. Amén. Cuando oremos al Señor, cuando nos presentemos delante de él en oración, en clamor, en lloro, en gemir, en lamento, cuando vengamos ante la presencia del Señor para exponer nuestras súplicas, nuestras necesidades, y máxime cuando venimos delante de él porque necesitamos ser restaurados a nuestra condición anterior, porque nuestra vida por A o B circunstancia fue deteriorada. Hermanos, dice la segunda parte, será aceptado. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando él ore al Señor, cuando hagamos lo que acabamos de decir, dice, será aceptado. Porque el Señor no cierra sus oídos al clamor. Muchas son las aflicciones del justo. Amén. Mas de todas ellas lo librará Jehová. A él le tenemos como nuestro Dios y Padre. A él venimos en oración con esa plena confianza, con esa seguridad, con esa certidumbre que somos, ¿qué, hermanos? Aceptados. Que él nos acepta, que él está dispuesto a atendernos porque hemos humillado nuestro espíritu delante de él. Porque deseamos, hermanos, ser restaurados para servirle a él, para hacer su voluntad. Y observe lo que dice el segundo referente, y el Señor lo recibirá con alegría. Amén. No hay rechazo. No hay rechazo, no. Él lo recibirá con alegría, porque al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Señor. Es lo que nos está diciendo el salmista en su Salmo 51. Al corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor, lo recibe. Amén. Y de eso estamos plenamente seguros, y dice que lo recibirá con alegría. ¿Para cuántos es motivo de alegría cuando un hermano, una hermana se ha ido de la iglesia, se resfrió espiritualmente, se apartó, se debilitó, se volvió tibio y no quiere saber nada de la iglesia? Pero llega el momento en que el Señor toca su corazón. Y lo toca a través de un hermano, de una hermana que le ha hecho un acompañamiento, que ha orado, que ha intercedido, que se ha encontrado con él y le ha dicho palabras tan sencillas como esta: hermano, el Señor te ama y te espera, allá tienes tu lugar
en la iglesia. Amén. Y esa persona, ese hermano, estremece su corazón. Y como está dentro de ese plan, hermanos, de salvación a través de la restauración, viene acá. ¿Y nosotros qué? ¿Vamos a señalarlo? ¿Lo vamos a señalar? ¿Le vamos a juzgar? ¿Le vamos a dar dedo? No, Señor. Nos vamos a poner alegres, contentos, porque el Señor nos da ejemplo a través de su palabra. Lo recibirá con alegría. Amén. Por eso, hermanos, esta iglesia es una iglesia de puertas abiertas. Amén. Y de un corazón grande, dispuesta a recibir a todos aquellos que se han debilitado, que están heridos, que están confundidos, que no saben qué hacer. Pues en esta noche les digo que aquí la presencia del Señor está. Amén. Para recibirte como a su hijo. Y mire lo que dice el segundo referente. Y lo restaurará a una relación correcta. Allí la versión del 60 dice, orará a Dios. Y éste le amará. ¿Quién le amará? El Señor. Y verá su faz con júbilo. O sea que el Señor considerará a este hermano, a esta hermana que viene en plan de restauración, lo verá con júbilo, lo verá con alegría y restaurará al hombre su justicia. Aquí dice, y lo restaurará a la relación correcta. Me gusta esta versión. Y lo restaurará a la relación correcta. Amén. Por eso de Job, hermanos, se ha predicado, se ha enseñado bastante, enseñanzas preciosísimas. Su sufrimiento, su prueba, su dolor, cómo la superó. Pero hay algo maravilloso que también lo hemos leído, considerado, y fue la restauración que Job tuvo, hermanos, a una condición posterior, donde él se sintió amparado por la poderosa mano del Señor, y que valía la pena y vale la pena, hermanos, ponernos en las manos del Señor Jesucristo. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Cuando leemos el capítulo 42 de Job, verso 10 al 17, allí encontramos, hermanos, al finalizar ya el libro, cómo Job fue restaurado tanto en el aspecto espiritual como en el aspecto material. De ahí que si en esta noche hay alguien que necesita de esa restauración, colóquese, póngase en las manos del Señor. Dispóngase al Señor. Dice, y quitó Jehová la aflicción de Job. Una aflicción que todos bien sabemos no fue fácil, fue dura. Amén. Donde Job todo lo perdió. Ninguno de nosotros ha pasado por la situación que Job, hermanos, pasó, por la experiencia que él vivió. Pierde su hacienda, pierde sus hijos, por poco no pierde a su esposa, aún hasta su propia vida, porque ella en su desesperación
y viéndolo sufrir como estaba sufriendo, encontró una posible solución al problema de aflicción de su esposo. Reniega de Dios, maldice de Dios. Aún todavía conservan la fe, la integridad. ¿De qué vale seguir creyendo a Él? Renuncia de Él y muérete, suicídate. Qué palabras, ¿no? ¿Ah? Qué palabras. Pero Job sabiamente le responde como las mujeres fatuas, insensatas, locas, sin juicio, sin sabiduría, sin conocimiento, sueles hablar. Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré al seno de la tierra, sea el nombre de Jehová bendito. Y con todo esto Job mantuvo su integridad. Y esto lo estaba observando el Señor. ¿Por qué? Porque Job en medio de su situación oró al Señor. El Señor aceptó su oración. El Señor recibió el clamor con alegría. De ahí que el Señor estaba en ese momento, y lo podemos decir así, con deuda con Job. Y dice, restaurará a una relación correcta con él. Y sí que lo restauró, hermano. Qué importante sería que en esta noche, a través de la red, de las plataformas, alguien esté escuchando esta palabra del Señor y ponga su mano en el corazón, incline su rostro ante la presencia del Señor y le diga, Señor, tú que conoces mi acostar, mi levantar, tú que conoces lo más íntimo de mis pensamientos, Señor, restáurame. Amén. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo ¿qué? Orado por sus amigos. Sus amigos dijeron cosas muy bonitas, discursos muy preciosos. Había ética, había filosofía, filosofaban, pensamiento, una cantidad de cosas, y de eso se sacan grandes enseñanzas, en fin. Sin embargo, estos hombres no dieron la gloria a Dios como debía darse. Por eso el Señor pidió a Job que orara por sus amigos y presentara también sacrificio por ellos. Por eso dice, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Amén, hermanos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Miremos, Job ora por sus amigos. Job ora en acción de gracias. Job piensa para sí mismo, valió la pena el haberme guardado, porque él sabía que el Señor le estaba haciendo también ese acompañamiento. Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Le trajeron presentes a Job, le trajeron piezas de oro, le trajeron anillos. Comenzó la bendición. Amén. Por eso, hermanos, cuando usted en un momento dado cree que todo lo ha perdido, el Señor tiene su plan. Él tiene su plan. Y Él cumple sus buenos propósitos en tu vida y en mi vida. Amén.
Job posiblemente consideró que estaba solo, pero en el momento en que él ora al Señor por sus amigos, presenta sacrificios, vienen entonces sus amigos, sus familiares, sus allegados y le traen presentes, según dice la Biblia y dice la Escritura, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Oiga, más que el primero. Si antes tenía, ahora todo se le había, ¿qué, hermanos? Multiplicado. Amén. ¿Por qué? Porque esto es asunto de fe. Ahí está en pantalla, y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Queren Apuk. Amén. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. A eso se le llama restauración. Amén. Se le llama restauración. De ahí que si en esta noche alguien cree que todo está perdido para él, no le dé lugar al diablo para que el diablo le esté murmurando al oído, creyendo que no vale la pena continuar. Job se mantuvo, amén. Job se mantuvo firme en la presencia del Señor. Muchas cosas, decíamos hace 15 días, se habían perdido, pero que es el momento de recuperarlas. Se había perdido la pureza de corazón. Se había perdido la pérdida de comunión divina, la pérdida del gozo de la salvación, la pérdida del poder de Dios, la pérdida del deseo de adorar, la pérdida del interés por los intereses de Dios, la pérdida de venir y estar también en la presencia de Dios, en la comunión de los santos. Pero en esta noche, eso que se había perdido es restaurado. Y vamos a hacerle ese seguimiento de restauración, volviendo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sabemos que allá en Tesalonicenses se nos está hablando de lo que es el ser. Amén. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Amén. Y el mismo Dios de paz os restaure por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pero ¿qué debo hacer para restaurar mi condición delante del Señor? Sencillamente, como acabamos de leer, volviendo nuestro ser. Colocar nuestra mirada en el autor y en el consumador de nuestra vida, cuyo nombre es Jesús de Nazaret. Salmo 51, 17. Allí nos presenta el primer tópico para emprender ese regreso y ser restaurados. Tener, como dice, los sacrificios de Dios son el espíritu
quebrantado. Amén. Al corazón contrito y humillado, no desprecias tú, oh Dios. En otras palabras, es importante mantener un espíritu quebrantado delante de la presencia del Señor. Amén. Quebrantado. Y ya sabemos cómo se quebranta nuestro espíritu. Amén. Delante del Señor. ¿A través de qué? A través de la oración. Cuando esta actitud la presentamos delante de Él, hermanos, le corresponde a Él cumplir la segunda parte. No despreciarás tú, oh Dios. Amén. ¿Cuántos en esta noche están heridos? Comiencen. 5 minutos. 10 minutos. 15 minutos. Paulatinamente comience a hacerlo. Con acción de gracias. Y a través de ello viene el gemir. Viene el quebrantamiento. Se le va pasando el tiempo. 15, 20, 30, 1 hora y hasta más. Y su corazón, hermano, está rasgado en la presencia del Señor. Y el Señor atento al clamor. Y allí viene el comienzo de lo que es una restauración. Amén. Los que han perdido la noción del servicio a Dios, trayendo delante de Él ofrenda de alabanza y de adoración a su nombre, porque se han quedado rezagados y entretenidos en las bagatelas del mundo, y todo eso te ha quitado la visión de Dios. En Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, miremos qué nos dice allí. Amén. Así que, hermanos, ¿a quién se está dirigiendo Pablo? A la iglesia. Por eso decíamos, si de pronto has perdido la visión del servicio a Dios, y gracias al Señor que en este momento estamos pasando por un momento aquí en la iglesia de Gaitán, hermanos, con una muy alta calificación de parte de la iglesia y de los ministerios en el deseo de servir al Señor. Y continuemos así, no vamos a desfallecer. Pablo nos aconseja diciendo, así que hermanos, os ruego, os pido, os imploro, por las misericordias de Dios, porque las misericordias de Dios son nuevas a cada mañana, que presentéis, amén, vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Otra versión dice que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda viva. ¿Qué ofrenda le hemos traído hoy al Señor? Hermanos, un corazón contrito y humillado. Amén. Que presentéis vuestros cuerpos en ofrenda viva, santo, agradable a Dios, que este es vuestro culto racional. Amén. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de renovación de vuestro entendimiento. No os conforméis, no os dejéis llevar por las bagatelas, por las cosas de este mundo, por lo secular
que este mundo está ofreciendo. Más bien, transformaos. Si has caído, si has descendido, yo te estoy dando la oportunidad de ser restaurado a la condición anterior que antes tenías para conmigo. Amén. Te recuerdan que siempre hay ocasiones en que se dice, ay, y comenzamos a vivir de añoranzas. Ay, cuando hablábamos en lenguas, ay, cuando aquello, ay, cuando lo otro. Y son añoranzas. Hasta se llega a decir, ay, cuando yo estaba en ese primer amor. Hermanos, el primer amor debe prevalecer. Debe prevalecer. Así el Señor le haya dicho a la iglesia de Éfeso esa palabra tan dura, pero una cosa tengo contra ti y es que has perdido tu primer amor. Pero también está recordándole a la iglesia de Éfeso todas aquellas cosas buenas que la iglesia hacía. Amén. Entonces, cuando alimentamos todas aquellas cosas buenas, cuando alimentamos la evangelización, el ayuno, la consagración, la vigilia, todo lo que tiene que ver con la ética cristiana, cuando alimentamos eso, ese amor comienza, ¿qué, hermanos? ¿A qué? ¿A qué? A reavivarse, a restaurarse. Amén. Amén. Y ahí es cuando la iglesia entra, hermanos, en un estado de avivamiento. Y cuando hablo de avivamiento no es porque hay que mirar las bancas una tirada sobre la otra, que hay que mirar las narices al otro reventadas porque puñeteaba por aquí, entonces, como solía suceder en otras ocasiones, de pronto actividades en la iglesia momentáneas y les llamábamos que avivamiento. Se terminaba la actividad esa y la vida se continúa lo mismo. Avivamiento es sentir la presencia del Señor y que esa presencia continúe en nuestras vidas. Que los enfermos sean sanados, que los pecadores sean arrepentidos y bautizados. Que los creyentes que se han enfriado sean que restaurados. Y ahí se cumple. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque en esta noche el Señor se está dirigiendo a través de su palabra a gente entendida. Amén. Gran diferencia hay entre nosotros y las especies menores. Mucha es la diferencia. Es mucha la diferencia. Las especies menores obran por instinto. Nosotros obramos porque el Señor ha puesto que en nosotros aliento de vida, razonamiento, conciencia. Amén. Discernimiento. Lo que el Señor nos ha puesto, lo que el Señor nos ha colocado. Amén. Las especies menores obran por instinto. Yo recuerdo cuando estaba en la costa de pastor en Tierra Alta, Córdoba, que de pronto había la oportunidad de montarme en un burro. Es una cosa seria. Uno con un garabato dándole garabato por la cola. Cuando ese animal cogía la orilla de un rastrojo, vaya, ¿quién nos saca de allá la orilla de un rastrojo? Ahí choclaba la cabeza y por ahí se fue. Por ahí se fue, y eso mejor dicho, y lo hacía como un instinto de maldad. Ahí se había con instinto de maldad. ¿Para qué? Para que no se bajara y lo dejara libre. Maliciosos. Pero nosotros tenemos entendimiento. Porque Dios nos ha dado entendimiento para que comprobéis cuál sea
la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Y cuál es esa buena voluntad de Dios? ¿Cuál es? Nuestra santificación. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Agradable y perfecta. Amén. Por eso la Biblia habla de los perfectos, también de corazón. De la iglesia que va en camino siempre a esa perfección. Volviendo nuestro ser al Señor, ofrecimiento de alabanza y acciones de gracias. Hebreos 13:15. Amén. Yo creo que en esta noche, la continuidad de la Omnical de 8 días, acojámonos a ella. Y mire lo que dice allí. Así que, por lo que venimos diciendo, es un entrelace que está haciendo allí el escritor de los Hebreos, cuando viene con una narrativa con respecto a lo que es la vida cristiana y aconseja a los lectores diciendo, así que, por lo que ya os he dicho, por lo que ya os he hablado, por lo que ya os he enseñado, por lo que ustedes ya tienen conocimiento y discernimiento acerca de ello, así que ofrezcamos siempre a Dios. Hermanos, miremos la expresión, ofrezcamos siempre a Dios. No es solamente en el momento que el grupo de alabanza está aquí, que los instrumentistas están allí y que allá están también los cantores y que es solamente mediante esa hora, dice, ofrezcamos siempre a Dios. Amén. Por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Que confiesen su nombre. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labio que confiesen su nombre. Ese fruto de labio que sale de allá de lo más profundo de un corazón renovado, transformado, restaurado, agradecido. Amén. Que a flor de labio tiene esa alabanza, tiene ese cántico nuevo para ofrecerlo al Señor como una ofrenda, como un sacrificio vivo. Miremos que antes se habían perdido una cantidad de cosas, ya lo habíamos dicho, la pureza, la comunión, la salvación, el poder de testificar, el deseo de adorar, el interés por Dios, el deseo de estar en la casa del Señor, se había perdido, pero esta noche todo es diferente. ¿Cuánto lo creen? Todo es diferente. Usted no va a salir de aquí tal como de pronto vino, si vino con problemas o dificultades. Usted va a salir de aquí, hermanos, en completa restauración. No para continuar siendo el mismo, sino siendo lo que el Señor quiere que usted sea, un verdadero hijo de Dios. Ofreciendo alabanza y acciones de gracia. Hacer bien y ofrendar al Señor. Hebreos capítulo 13, verso 16. Porque esto sí que es también bien importante, por cuanto somos un pueblo, por cuanto somos una comunidad, por cuanto todos, hermanos, somos linaje de una misma sangre, la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Amén. A todos se nos ha invocado un mismo nombre. Todos hemos sido bautizados por un mismo espíritu. Eso hay que entenderlo, hermanos. Gloria a Dios, eso hay que entenderlo.
Entonces no da pie para estar en disensiones, en pleitos, en querellas, en vernos como enemigos, en sospechas. No, 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 no. Dios mío, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si eso así que va a levantar el Señor. ¿Ah? Yo me pregunto, ¿qué va a levantar el Señor? Cuando venimos aquí a este lugar, no venimos para escuchar un discurso, ni mucho menos palabras bonitas del predicador de turno, o que es un tremendo exégeta, un gran analista. No, 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 no. Venimos aquí con sencillez de corazón para llevarnos la palabra de Dios. Amén. Aprender de ella. Y mira lo que dice, y de hacer bien, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de los tales sacrificios se agrada a Dios, por cuanto somos que un solo pueblo. Y esto está, hermanos, avalado por Filipenses 4:18. Qué bendición. Entonces, por eso nos habla el escritor de los Hebreos que debemos estimularnos, hermanos, al amor fraternal. Si usted tiene algo con su hermano, con su hermana, si usted lo ve como bicho raro, en esta noche véalo como tu hermano, como hijo de Dios. Amén. Dejas peleas, las querellas, todas las tonterías, todas las sospechas. Estamos hablando de restaurar a la condición anterior. Las cosas viejas pasaron, he aquí ahora todas son hechas nuevas. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Amén, olor fragante. O sea que Epafrodito venía, hermanos, él no traía allí una cantidad de especias, sino que la vida de Epafrodito, su testimonio, su consagración, su llenura del Espíritu Santo, su relación con Dios, la comunión con la iglesia, el amor hacia los perdidos, hermano, expelía Epafrodito un olor fragante. Amén. Porque nosotros en Cristo, hermanos, antes éramos mortecinos. Pero ahora, hermanos, por causa de Cristo, hermanos, tenemos la mejor fragancia. Un aplauso fuerte al Señor. Y esta relación debe prevalecer en la misma iglesia. Amén. Qué bonito eso. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante. Olor fragante. La vida de Epafrodito, hermano, su testimonio era un bálsamo fragante para Pablo. Amén. Dice, sacrificio acepto, agradable a Dios. Miremos cómo estamos siendo restaurados. ¿Cómo estamos siendo restaurados? Amén. Y es que de eso se trata, hermanos. Todo eso que antes había, toda esa confusión, que uno arrancaba por un lado, el otro arrancaba por el otro. No, la palabra de Dios es la que fundamenta. Amén. Pecadores ganados para Cristo por el ministerio sacerdotal de la iglesia. Romanos 15:16. Amén. Volviendo a esa condición anterior. Romanos 15:16 dice, para ser ministros de Jesucristo, ¿a quién? A los gentiles. Mire la posición ahora ya de la iglesia. Amén. Por eso la iglesia tiene lo que se llama la diaconía. Y la diaconía tiene que ver con todos los
servidores. Así estén nominados a un cargo, así no estén nominados a un cargo. Pero el Señor nos llamó a todos para servir. Por eso, hermanos, somos ministros del Señor. Y mire cómo el Señor, hermanos, nos da de cierta forma ese empleo, ese trabajo en su obra para ser ministro de Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles. Ministrando el evangelio de Dios. Cuando usted tiene la oportunidad, de ministrarle el evangelio del Señor a una persona, hágalo. Amén, hágalo. Rompa el hielo. Si usted tiene un oficio, el de tendero, el de conductor, el de taxista, tiene la oportunidad, háblele a esa persona, ministrele el evangelio de Dios. Evangelio para los gentiles, dice, le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor, ¿qué está haciendo, hermanos? Es lamentable cuando de pronto por A o B circunstancia una congregación ha decaído en el servicio a Dios, que fácilmente puede llegar a suceder eso. Suele suceder. Y por eso hay que mandar a un restaurador, a alguien que llegue a restaurar portillos, como se dice. No es fácil, pero hay que hacerlo. Amén. Casi empezar de nuevo así. La iglesia tenga 200, 300 creyentes y quién sabe cuántos años de haber sido fundada. Pero hay casos donde hay iglesias que desafortunadamente caen en ese estado anacrónico de pereza, de letargo, de negligencia, de no querer hacer nada. Pero hermanos, cuando la iglesia está dentro de lo que aquí dice el apóstol Pablo, para ser ministro de los gentiles, ¿a quién? Para ser ministro de Jesucristo a las gentes. Amén, para ser ministro de Jesucristo a las gentes, ministrando el evangelio de Dios. Ministrando, hablándoles del evangelio de Dios. Y dice, para que los gentiles, para que las gentes, para que los inconversos le sean, ¿qué? Ofrenda agradable a Dios. Qué bendición, hermanos. Cuando un gentil, cuando un inconverso, cuando una persona de estas logra entender el evangelio, se convierte en una ofrenda agradable al Señor. Amén. Santificada para el Espíritu Santo. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Estamos hablando de pecadores ganados para Cristo por el ministerio sacerdotal de la iglesia. Hermano, entonces nosotros somos sacerdotes de Dios. Lógico. ¿Lo han leído? ¿A dónde lo han leído? ¿Ah? ¿En primera de Pedro qué? A ver, los ayudantes. Amén. Tengo ayudantes yo esta noche no tengo ayudantes. Hay bastanticos. Amén. ¿Mas vosotros sois qué? ¿Mas vosotros sois qué? Real sacerdocio. Amén. Pueblo adquirido. Nación santa. Entonces miremos que sí somos sacerdotes. Bueno, esto no lo vamos a dejar en viro ahí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La evangelización no es solamente ministerio de el grupo de evangelismo y misiones, sino de toda la iglesia. En sexto lugar, volviendo a nuestra condición anterior, el respeto y aprecio y consideración por el pastor. Amén. De pronto eso se había venido perdiendo. Sí, el respeto al pastor. Me permiten tomar un poquito de esto. El respeto al pastor. Ese fulano, ese sutano. ¡Ey, Villada! ¡Ey, Arnulfo! ¿Cómo así? Demórese un poquito, pero soy tu hermano. O soy tu pastor. Amén. Entonces, se van como igualando y no van mirando la investidura de aquel a quien el Señor les ha puesto como su mentor espiritual, que es el pastor en la iglesia. Amén. Pocos amenes, pero bueno. Lo cierto es que así es. El respeto, restaurar ese respeto, ese aprecio, esa consideración por su pastor. La Biblia dice que debemos, hermanos, ser partícipes, considerados, hacer bien a aquellos que os instruyen en la palabra de Dios. Y si de pronto alguien no ha leído Hebreos capítulo 13, verso 7 y el verso 17, allí el apóstol, hablando acerca de lo que es el servicio, dice Hebreos capítulo 13, Hebreos capítulo 13, el verso 7. Allí es muy claro lo que el apóstol dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Amén. Ahí hay una lista, vean. Ahí hay una lista. Allá prácticamente en esa placa están todos los pastores, la mayoría de los que han pasado por esta congregación. Y allí dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron tiempo pasado. La palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Amén. ¿Sí, hermanos? La importancia de tener el respeto y el aprecio por el pastor, porque es parte de esa restauración a la condición anterior. Se ha venido perdiendo esa consideración, ese respeto, esa camaradería hacia el ministro de Dios. A no ser de que él también, pues, que eso suele suceder en muchas ocasiones. Que él también se iguale y él mismo sea el causante de que la iglesia le pierda también el respeto. Por eso allí la última parte dice muy claramente, dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, considerad cuál haya sido el resultado de su testimonio. Amén. E imitad su fe. Y al verso 17 dice, verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Yo soy pastor
debo sujetarme al consistorio de ancianos, debo sujetarme a los directivos distritales, porque ellos son quienes, ¿mis qué? Superiores. Amén. Mis superiores. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y no quejándose. O sea, esos hermanos quejumbrosos, es que el pastor esto, es que el pastor aquello, uy, es que el pastor lo otro, y comienzan ese tejemaneje. No. Ahí dice muy claramente, y no quejándose, porque esto no es provechoso. Eso no edifica, hermanos. Eso no edifica. Si algo tiene que decirle al pastor, no entre en comentarios con otros, sea suficientemente sincero, aborde a su pastor, hágale la sugerencia con el debido respeto y seguramente, hermanos, que eso nos va a edificar a todos. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Por último, porque el tiempo se nos fue, sembrando la buena semilla de la fe a través de la mayordomía económica. Y no voy a hacer énfasis en eso. Nosotros sabemos muy bien lo que ya se ha venido enseñando acerca de lo que es la teología de la mayordomía financiera, que parte con Malaquías 3:10 y que para todos ha sido, hermanos, una gran bendición. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Esta restauración será completa. ¿Por qué será completa, hermanos? Porque vamos a experimentar el conocimiento del perdón. Amén. Salmo 51:2. No vamos a entrar en el comentario. Será completa, ¿por qué? Porque vamos a disfrutar la presencia del Señor. Amén. Salmo 51:11-12. ¿Por qué también, hermanos? Porque nos vamos a dar cuenta de lo que es el poder del Espíritu Santo. Amén. Tendremos la satisfacción, el placer de ganar a otros para el Señor Jesucristo. Tenemos el ofrecimiento de alabanza al Señor y, hermanos, el someter todo a Dios. Y mire, hermanos, ya terminando, les voy a leer este texto en Jeremías 31:18-19. Fijen su mirada a la pantalla y su oído para que también escuchen. Miremos lo que dice. Vea qué bonito ese texto, que es el epílogo, que es ya prácticamente, hermanos, el resumen de lo que hemos venido diciendo y el Señor nos ha venido enseñando. Escuchando, ¿qué hemos venido haciendo? Háblenlo. Yo sé que están cansaditos, pero yo también, yo estoy cansado. Todos, escuchando. He oído a Efraín que se lamentaba. Puntos enunciativos. Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. ¿Ah? Porque el Señor a quien ama, ¿qué hace? ¿Qué hace el Señor a quien ama? Lo disciplina cuando tiene que disciplinarlo. Así, hermanos, pataleemos. Así, hermanos, digamos lo que tengamos que decir, que ese pastor es un injusto que no vino sino a acabar, mejor dicho, de dar juguete y trajo una volquetada de piedras y eso. No. El Señor ahí dice claramente,
me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Porque hay creyentes que dejan de ser ovejas para convertirse en chivos. Y ahí está dicho. Pero observe la humildad de Israel, la posición que ellos tienen delante de la presencia del Señor, porque no quieren continuar en la condición que antes venían. Y dice, conviérteme, restáurame. Amén, conviérteme, Señor, misericordia, restáurame y seré convertido. Amén. ¿Por qué? Porque tú eres Jehová, mi Dios. El verso 19. Oiga, porque después que me aparté, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me amarré cilicio, castigué mi cuerpo, sangré mi ser. Amén. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Fuerte aplauso al Señor. Tome ese texto, apropiese de él y dale gracias al Señor por lo que Él en esta noche nos ha dicho. Vamos a colocarnos en pie, hermanos. Si hay un hermano, una hermana, un joven, un adulto que en esta noche quiera volver a ese estado anterior y ser restaurado, yo le invito a que levante su mano. Amén. 1, 2, 3, 4, 5. Amén. Si hay alguien más herido en esta noche, aquí está el sanador. Aquí está el médico. Amén. Mire las bendiciones que el Señor nos concede. Yo invito al hermano Duvernay para que continúe y ore por los que han levantado su mano y desean continuar con su mano levantada. De los anuncios y colecte la ofrenda en esta noche de una manera breve. Que el Señor les bendiga, hermanos. Un abrazo a todos en el nombre del Señor Jesús.